¿Cómo les va? Hoy vamos a ver los contenidos de la unidad 3, que podemos ver los temas son integrales definidas, integrales de una función continua, teorema fundamental del cálculo, las propiedades, cálculos de áreas y sus aplicaciones, y después las integrales impropias. Esto lo vamos a dividir en dos partes. En la primera parte vamos a trabajar el contenido de la definición de la integral definida y teorema fundamental, y después el resto en la segunda parte. Bueno, si yo les dijera, recordando ustedes lo que veían en el nivel medio, los que si se acuerdan, por ejemplo, si tuviéramos un gráfico para calcular una área, por ejemplo, si fuera una figura, un triángulo, ustedes para calcular el área de ese triángulo, recordando los conceptos que habían visto en el nivel medio, me dirían que el área de ese triángulo es base por altura sobre 2. ¿Sí? Bueno, si en vez de un triángulo, por ejemplo, tuviéramos un rectángulo, el área de ese rectángulo sería lado por lado. Perdón. Ese si fuera un cuadrado, no el rectángulo. Supongamos que esto fuera un cuadrado, sería el área lado por lado. Si en vez de un cuadrado fuera un rectángulo, y el área de ese rectángulo sería base por altura. Y así, bueno, con los contenidos que ustedes ya han aprendido, podrían estar calculando las áreas de esas figuras geométricas. Pero bueno, ahora queremos buscar un área en una figura geométrica, queremos buscar un área de una superficie contenida por una función que ya no conocemos cuál es la fórmula que nos representaría ese área. Como vemos en el Power, por ejemplo, si tuviéramos que calcular el área de esa función f de x, y estaría encerrado entre la función f de x, el eje de las x, la recta x igual a 0 y la recta x igual a b. Bueno, ya no sabríamos cómo hacer para buscar esa área. Ahora en el pizarrón vamos a ver que si nosotros tenemos una función f de x, un valor de x cualquiera, por ejemplo un valor de x igual a a, y un valor de x igual a b, y yo les diría, bueno, a ver, calculemos el área que está comprendida entre la función f de x, la recta x igual a, la recta x igual a b, y el eje de las x, que sería la recta y igual a 0. Bueno, ¿cómo haríamos? Alguien me podría decir, y bueno, esta superficie podríamos tomar, por ejemplo, y ver que a lo mejor acá me queda un rectángulo, acá tengo una fórmula de un triángulo, a lo mejor tuviese un cuadrado por acá, y si fuera sumando todo el conocimiento que ustedes tienen, lo podrían hacer. Bueno, pero esto en realidad, cuando se nos presenta esta situación de buscar un área que está conformada o delimitada por una función, el eje y algunos valores o rectas e y x igual a o b en este caso, lo que hacemos es este intervalo, tenemos una función f de x definida en un intervalo AB, donde a este intervalo lo voy a subdividir en n partes, con la aclaración que esas partes que subdivide el intervalo pueden ser iguales o distintas. Entonces, subdividimos el intervalo. Esa subdivisión puede ser, si es igual la subdivisión, quiere decir que para subdividir en n partes iguales, de manera tal que la amplitud de cada subintervalo sea el mismo, haríamos que esa subdivisión, ¿sí?, sería el valor de b menos el valor de a sobre la cantidad de partes que queremos subdividir el intervalo. Supongamos que el intervalo lo queremos dividir en 10 partes iguales, lo dividiríamos por 10 y así nos quedarían
partes iguales en esa división. Pero no necesariamente puede ser esa condición, sino subdividirla de una manera tal de que a lo mejor este intervalo tenga esta amplitud, este tenga una amplitud más chica y así sucesivamente. Bueno, si tomamos o consideramos la ordenada de la función, por ejemplo, si consideramos alguna ordenada de la función en esas subdivisiones que hemos hecho, podemos estar considerando, si tomamos este primer intervalo, podemos considerar la ordenada de la función, que en este caso ustedes ven que es para el valor extremo inferior del intervalo, esa vamos a llamarla como una ordenada menor, porque si tomo el extremo superior del intervalo, voy a considerar una ordenada mayor. Cualquiera sea la ordenada que considere, supongamos que empezamos por considerar la ordenada más chica del intervalo, y vemos que en ese intervalo tenemos una figura que es un rectángulo, donde esa figura es conocida el cálculo de su área. Entonces, en cada subdivisión vamos a tener distintos rectángulos, de modo tal que si nosotros esos rectángulos que nos queda conformado en la subdivisión, sabemos que cada una de las áreas de esos rectángulos está dada por base por altura, sumaríamos todas esas áreas y podríamos tener aproximado el valor del área que está delimitado debajo de la función f de x, la recta x igual a A, la recta x igual a B y el eje de las x. Como podemos ver en el Power, si nosotros hacemos esa subdivisión, ahí tendríamos considerada la función f de x, el valor de x igual a A, el valor de x igual a B y todas las subdivisiones que hicimos en esos subintervalos. En el otro gráfico podemos estar conformando que ahí estaríamos considerando con el M mayúscula las ordenadas mayores. O sea que, como les dije anteriormente, consideramos la ordenada menor o la ordenada mayor. Cualquiera de ellas sea lo que consideremos. Ahora, supongamos que consideramos la ordenada menor, como les había dicho. Este rectángulo, si quiero calcular el área de este rectángulo, ese rectángulo que lo llamamos el área sub 1, va a venir dada por la base por la altura. Ahora, la altura, que será el valor de la ordenada de la función, para este caso la altura va a ser M1, ¿sí? Y la base será la amplitud del intervalo, que va a ser, en este caso, la diferencia que se va a dar entre, llamémosle en vez de A, un valor x sub 0 y este valor x sub 1. Entonces, la amplitud del intervalo va a estar dado por la diferencia entre x sub 1 menos x sub 0. Eso va a estar considerándose como la base de ese rectángulo. Así voy a calcular para cada uno de los rectángulos que tengo en este intervalo lo que son las áreas. De modo tal que, como les dije anteriormente, si sumamos la primer área de este rectángulo, va a ser la base, que sería la diferencia entre x sub 1 menos x sub 0, por la altura menor, más el que le sigue va a ser la amplitud del otro intervalo por la ordenada menor, y así sucesivamente voy a tener hasta este valor, que lo voy a llamar x sub n, el extremo superior del intervalo, por lo tanto el anterior va a ser x sub n menos 1, donde vamos a tener la amplitud de ese intervalo x sub n sobre x sub n menos 1 por la ordenada menor, de modo tal que esta suma también la puedo escribir como el sumatorio de i, que va de 1 hasta n, de el producto de la base x sub i menos x sub i menos 1 por la ordenada menor. Y eso me va a dar el área comprendida entre la función f de x, el eje de las x,
la recta x igual a 0 y la recta x igual a 1. El mismo procedimiento, como podemos ver en el gráfico, si tomáramos las ordenadas mayores, como podemos ver, perdón, en el Power, me quedaría x sub 1 menos x sub 0 por m mayúscula sub 1 más x sub 2 menos x sub 1 por m mayúscula sub 2 más, y así sucesivamente, x sub n menos x sub n menos 1 por la m mayúscula. De modo tal que esto me va a quedar igual al sumatorio de i que va de 1 hasta n de x sub i menos x sub i menos 1 por la m mayúscula. Entonces, cualquiera sea la ordenada que tomemos, podemos calcular el área. Podemos ver en el Power cómo nos quedarían esas áreas de los rectángulos si consideramos la ordenada menor o mayor de la función. De modo tal que ahí en el Power ustedes pueden ver que la amplitud del intervalo está expresada como delta de x sub i, que va a ser la diferencia de los valores de las ordenadas, perdón, de las abscisas del intervalo, que en ese caso será considerando la amplitud de los intervalos iguales o distintas. No es ningún inconveniente como uno las considere. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ahora ese gráfico que tenemos en el Power lo subdividimos a los intervalos cada vez mayores, por ejemplo, lo podemos ver en el pizarrón, que si subdividimos la cantidad de subintervalos, los rectángulos van a ser cada vez más chicos. De modo tal que si la cantidad de subdivisiones tiende a infinito, ahí ya se incorpora el concepto de límite cuando n, que va a ser la cantidad de subdivisiones del intervalo, tiende a infinito. Quiere decir que las amplitudes del intervalo, los delta x, van a tender a 0. Entonces, cualquiera sea el cálculo del área de esos rectángulos, la suma que hayamos realizado, el sumatorio, si ahora generalizamos de i que va de 1 hasta n, de las amplitudes de los intervalos por las ordenadas de la función, cualquiera sea la ordenada menor o mayor que hayamos considerado, en el límite esto nos da la integral entre a y b, que serían los extremos del intervalo entre a y b, de la función f de x diferencial de x. Y esto en realidad es la definición de la integral definida. O sea que es el límite de la sumatoria del producto de los delta x sub i por el valor f de x sub i. Bueno, entonces acá aparece el concepto de la integral definida, que en realidad es evaluar la solución de la integral en un intervalo de integración. Por ejemplo, esa integral definida será evaluar esta función integrando, que ya la habíamos visto en la unidad anterior, que obteníamos como resultado de la función, de la integral, obtenemos, ¿se acuerdan?, la primitiva más la constante de integración, y ahora la vamos a evaluar su resultado en el intervalo AB. Que esto era lo mismo, ¿se acuerdan?, cuando habíamos visto en el caso de la derivada, si teníamos, por ejemplo, una función x al cuadrado, su derivada es 2x. Y si decíamos, bueno, evaluar la derivada en un valor 2, por ejemplo, será evaluarla y en realidad la derivada me daba un valor numérico. En cambio, entonces, cuando trabajamos con integrales definidas, que evaluamos su solución en los extremos del intervalo, voy a obtener como resultado un valor numérico. Y acá aparece lo que se llama la regla de Barrow en la aplicación o la evaluación del resultado de esa integral, porque en realidad lo que hacemos es evaluar el resultado, que sería la función primitiva, para el extremo superior del intervalo, y a ese valor le restamos el valor de la primitiva en el extremo inferior del intervalo. Que cuando quitamos paréntesis las constantes se anulan
y en definitiva esto me queda f de b menos f de a. Y ese será, me va a dar un valor numérico. Bueno, ahora vamos a ver, tomando este concepto de que la integral definida en realidad me da este resultado f de b y f de a, menos f de a, vamos a ver el teorema fundamental del cálculo integral. Como vamos a ver en el Power rápidamente, la hipótesis del teorema que nos dice que si la función es continua en el intervalo cerrado a b y f mayúscula de x es cualquier otra función para el cual la derivada de esa función mayúscula es igual a f de x, entonces lo que yo les decía recién, la integral entre a y b de f de x diferencial de x es igual a f de b menos f de a. Bueno, ¿qué nos dice este teorema? Ese es el enunciado. ¿Cómo demostramos entonces el enunciado y cómo demostramos el teorema? Bueno, fíjense, vamos a demostrarlo en dos partes, ¿sí? Pero la primera parte es una demostración gráfica que vamos a usar la definición de derivada que ustedes ya habían visto en Análisis Matemático 1. Y la segunda parte es la evaluación del resultado de la primitiva de esa integral en los extremos de integración. Muy rápidamente para que ustedes entiendan. Bueno, esta primera parte vamos a empezar. Nosotros recién decíamos, o cuando enunciamos el teorema, que teníamos una función f de x definida en un intervalo b, que gráficamente nosotros podríamos ver que esa función estaría dada en el intervalo a, b, ¿sí? Estaría dada, podría ser ese gráfico, ¿sí? Bueno, ¿qué nos dice el teorema? Que el área que está encerrada entre la función f de x, el valor de x igual a y x igual a b y el eje x, para cualquier tipo de función, la derivada de esa área es la función f de x. Y esta es la relación que existe entre el cálculo integral y el cálculo diferencial. Pero fíjense, el área representa una función, el área. Recién cuando nosotros nos introducíamos al tema a integrales definidas, yo les decía, supongamos que teníamos el gráfico de un triángulo y queríamos saber cuál era el área de ese triángulo. Y ustedes me habían dicho que el área del triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, el área tiene esa expresión que la representa. O sea que esto es una función que representa el área, en este caso, de una figura geométrica como un triángulo. Quiere decir que esta área es una función que tiene una representación o una expresión geométrica, una expresión analítica que estaría representando esa área. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema? Que la derivada de esta función área, la derivada de esa función área, es en definitiva la función f de x. Y eso es lo que se demuestra entre la derivada y la integral, la relación que existe. Ahora, ustedes lo van a tener en el módulo, la presentación o el desarrollo de este teorema, la primera parte geométricamente en distintos gráficos. Yo les voy a plantear en un solo gráfico. Nosotros entonces decimos que la derivada de esa área es la función f de x. Bien, vamos a tomar el intervalo para cuando el intervalo, en vez del extremo superior del intervalo, lo voy a llamar x, para un valor x cualquiera. Entonces, lo que vamos a determinar es cuál es el área entre la función f de x, el valor de x igual a a, el valor de x igual a x y el eje de las x, sería esta. Si ahora le damos un incremento a la variable x, quiere decir que estamos en este punto, en este valor de abscisa x más delta x. Bueno, ¿cuál es el área que nos queda encerrada entre la función f de x, el valor de ordenada en x más delta x y el valor de a? Fíjense, todo esto será el a x más delta x. ¿Qué está diciendo? Que si ax era el área encerrado originalmente entre a, x y f de x y el eje de las x, ahora
el A de X más delta X es el área encerrada entre X igual a A, la función f de X, el valor de X más delta X y el eje de las X. Lo que hacemos ahora es una diferencia entre estas dos áreas. Diríamos restar el área en X más delta X menos el área en X. ¿Sí? Bueno, fíjense, si yo restaría toda esta área con esta, en realidad lo que me queda es esto. ¿Y cómo hago para calcular esa área? Asimilándolo que esta área puedo determinar que tiene la forma de un rectángulo. Y sé que el área de este rectángulo viene dada por la base por la altura. Entonces será, en este caso, la base, que va a ser la amplitud del intervalo, por la altura, siendo la altura cualquier ordenada de la función como vimos anteriormente. ¿Y por qué esto? Porque es similar, es semejante, no es todo el área correctamente comprendida. Bueno, de acá, si ustedes ven, lo que hacen es hacer un pasaje de término o expresar esta diferencia o esta semejanza de otra forma, donde el delta X que está multiplicando lo paso dividiendo y en realidad me queda igual, semejante a f de X. Bueno, si en realidad este delta X tiende a 0, quiere decir que esto es cada vez más pequeño. Tomando el concepto de límite, en el límite, el delta X cuando tiende a 0, de esta diferencia AX más delta X menos AX sobre el delta X, ahora es igual al límite para cuando el delta X tiende a 0 de f de X. Y fíjense, ¿qué es esto que tienen en el primer miembro de la igualdad? Si ustedes se acuerdan la definición de derivada de una función, que era el límite del cociente de incrementos cuando el incremento de la variable tiende a hacerse 0. Quiere decir que en este primer miembro de la igualdad lo que nosotros tenemos es la derivada de esa función a de x. ¿Y qué es igual a qué? Si acá la variable es delta x, acá no está delta x. Entonces esto es una constante. Quiere decir que el límite en el segundo miembro es igual a f de x. Con esto nos queda demostrado que la derivada del área es la función f de x que tenemos ahí. Eso lo podemos ver en el Power, su conclusión. Y ahora lo que vamos a ver es, lo que vamos a ver en el Power, muy rápidamente, es la demostración de la segunda parte del teorema, donde lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar en el resultado de la integral los valores de los extremos de integración. Bueno, podemos rápidamente ver en el pizarrón que, ¿qué es lo que planteamos? Que esa integral, en definitiva, es igual a f de b menos f de a, lo que nos dice el teorema. Bueno, nosotros cuando resolvimos la integral, encontramos una función primitiva más el valor de su constante y que en definitiva la llamamos a de x. Entonces, este es el resultado. Lo que hacemos ahora es evaluar el resultado en el extremo superior del intervalo y en el extremo inferior. En el extremo inferior del intervalo lo que hacemos es sustituir a x por a y nos queda a de a. Pero si esto es un área y esto está en un punto, quiere decir que el valor de la función en a vale 0. Entonces, en definitiva, me queda f de a más c. De acá puedo despejar el valor de c y f de a menos f de a es igual a c. Bueno, ahora, esta función la evalúo en el extremo superior del intervalo, que sería f de b más c igual a de b. Pero ya sé que c es igual a menos f de a. Entonces, si sustituyo acá, me quedaría f de b menos f de a es igual a de b. Y esto, en definitiva, fíjense que es la integral entre a y b de la función f de x diferencial de x. Y ahí nos queda demostrado el teorema las dos partes.
Bueno, ahora esta parte la concluimos y vamos a ver la segunda parte, que es el cálculo de área y sus aplicaciones.